Bienvenidas y bienvenidos a Entre Vos y Tú, el podcast. Un espacio donde nos sentamos a hablar con el corazón en la mano. De lo simple y lo profundo, de lo que nos hace ser quienes somos. Somos Ana y Nao, dos amigas latinas con acentos distintos pero corazones parecidos. Acompáñanos cada miércoles con un nuevo episodio. Hola, bienvenidos a todos nuevamente a Entre Vos y Tú, el podcast. Sí, bienvenidos y bienvenidas. Estamos súper contentos de tenerlos aquí otro miércoles más. Además que nos emociona un montón, el episodio de hoy, porque, bueno, nos salimos un poquito del amor, nos salimos un poquito de las relaciones familiares y vamos a entrar en un tema que igual a todos nos repercute o conocemos a alguien que lo estaba viviendo si es que nosotros no lo hemos vivido. Y es el burnout silencioso. Todos estamos cansados y realmente no lo sabemos o cómo es esto, ¿verdad? Pero Nao nos va a dar una introducción muy buena. Bueno, últimamente escuchamos mucho sobre burnout. Es ese cansancio extremo del trabajo, básicamente traducido en español, pero ¿qué pasa cuando ni siquiera nos damos cuenta de que lo estamos viviendo, verdad? Porque la realidad es que muchas personas o lo han vivido o lo están viviendo y ni siquiera se dan cuenta, ni siquiera lo saben. Básicamente a eso le llaman burnout silencioso. Un desgaste que se acumula poco a poco hasta que ya no tenemos energía, motivación o inclusive ilusión. Entonces, bueno, junto a eso también nos gustaría decirles que apareció otro fenómeno que es el quiet quitting, que es básicamente la renuncia silenciosa. Ya hablaremos sobre eso, ya les explicaremos qué es en base a todo lo que investigamos y bueno, hoy vamos a hablar de todo esto porque estamos tan cansados después de la pandemia, qué nos está pasando emocional y laboralmente y lo más importante, cómo podemos reconocerlo antes de que sea demasiado tarde. Eso sí, va a estar buenísimo. Así que recuerden compartirlo, suscribirse y bueno, darle like, obviamente. Pero bueno, empezamos de una vez. Empecemos. Y la primera parte, como dice Nao, vamos a tocar este tema que era como esta renuncia silenciosa traducido al español. Y este concepto, Nao, a mí me pareció como, yo honestamente no lo había escuchado antes. Ya por ahí vi que creo que ya tiene su tiempito, un par de años de repente, desde la Wow. pandemia, no sé. Sí, por ahí vi como que desde el 2022 empecé a ver que había como, estaba saliendo como este concepto. Pero es algo que me pareció súper interesante. O sea, no me había puesto como a pensar en esto o pensar que la gente lo hacía. Pero bueno, vamos a explicarles a ellos qué significa porque seguramente la gente está diciendo, ah, pero ¿qué es? ¿Qué es? Yo no lo he escuchado tampoco hasta ahora que estuvimos preparando el episodio, me di cuenta de este nuevo término, o bueno, no sé si verdad, si es tan nuevo, pero por lo menos como dices para nosotras, el quiet quitting, la renuncia silenciosa, no es un término que yo la verdad conocía. Hasta ahora que preparamos el episodio fue súper interesante leer sobre eso, sobre el burnout silencioso, eso sí lo conocía, lo que es el cansancio, ¿verdad? El agotamiento ya extremo del trabajo. En español le llaman el síndrome de estar quemado en el trabajo, básicamente. Ujú. Y bueno, eso sí me lo conocía, pero queremos como entrar más detallada en esa parte y también en la renuncia silenciosa, ¿no? Entonces, amiga, no sé si quieres explicar un poquito más allá de qué va la renuncia silenciosa también. Sí, y básicamente no sé que parece como que es renunciar, pero no es renunciar realmente, sino es no ir más allá al de lo estrictamente exigido. O sea, no para personas que han trabajado como en empresas grandes o en empresas donde se promueve el dar la milla extra, vamos por más, somos un equipo, todos podemos juntos. Ojo, a mí esa cultura empresarial me encanta cuando las empresas la tienen. Me parece que obviamente cuando uno trabaja en equipo, muchas veces el trabajo sale mejor, pero lamentablemente me ha tocado entrar en algunas de estas empresas que no son como tan honestas realmente. Entonces quieren que exigirte más, que uno esté dando más, que uno esté haciendo la milla extra, que uno esté esforzándose de más y al final del día el pago es el mismo y no hay como, no sé, no hay como este reconocimiento de repente que obviamente todos necesitamos ¿sabes? Todos nos sentimos contentos cuando nosotros estamos dando más y obviamente se nos reconoce. Entonces, me pareció súper chévere porque además es un concepto que más bien se está trabajando con la generación nueva, generación Z.
Y ellos básicamente lo que dicen es que no es que vamos a renunciar, sino que bueno, no vamos a hacer más de lo que no, o sea, aquí no nos están pagando por hacer más de lo que nos pagan. Y Sí. para mucha gente, o sea, te lo juro que yo, o sea, lo estuve buscando y vi en redes sociales y todo, y era como todo un debate, porque entonces está la gente que dice, sí, claro, porque ustedes son unos flojos y no quieren trabajar más. Y estaba el otro lado de la moneda que decía como, hey, no es que somos flojos, es que, o sea, ¿por qué voy a trabajar más de lo que es estrictamente necesario si tú me estás pagando por esto? O sea, ¿por qué voy a dar yo la milla extra si ya han visto que no son reconocidos? Entonces, más bien siento que es algo incluso que viene como no sé, a darle como un manoteo así a Sí. las empresas para reconocer, para que empiecen a trabajar en este sentido y a reconocer que, sabes, cuando tú pides la milla extra, realmente, o sea, sí, súper chévere que la gente venga y la dé, pero al final del día, Ujú. si no hay reconocimiento o no hay paga por eso, entonces, ¿qué sentido tiene, no? Sí, total. Y además de que eso que dices, como que hay gente, hay opiniones divididas como todos los temas que siempre tocamos, siempre está como este porcentaje de gente que cree esto y el otro, ¿verdad? Que está completamente en lo opuesto y eso es lo que, pues, de lo que se trata la vida, ¿no? Pero yo sí creo que muchas personas sienten como que yo no tengo por qué hacer más de lo que me toca, si eso es lo que, ¿verdad? Lo que, pues, por lo que me están pagando. Por otro lado, están las personas a veces un poco como más tercas, como yo, que es como que a veces yo pues diría que me identifico un poco que me pasa el problema de tener que siempre como que sentir que todo es mi responsabilidad cuando no es así. O sea, uno por lo general, especialmente en una empresa donde hay un montón de colaboradores, por lo general uno tiene que aprender a trabajar en equipo. Y yo trabajo bien en equipo, o sea, con mis ex compañeros de trabajo y todo en la empresa anterior, siempre fuimos un muy buen equipo, pero como que sí siento que yo me daba mucho trabajo extra, o sea, me lo ponía encima porque a veces me cuesta como soltar un poco y delegar tareas o Ujú, compartirlas o como que es como que, ah, no, mejor, eso no es sano tampoco porque yo pienso que ese tipo de personas como yo podemos llegar a un burnout silencioso más rápido que otras personas que tal vez dicen, mira, me suben de puesto, entonces ya voy agregando tareitas a lo que ya me tocaba, ¿no? Que también ujú, está bien, pues al final del día, si te pagan por eso, hazlo, ¿no? Es que también es como que depende mucho de la personalidad y todo, pero eh, a veces creo que sí es peligroso cuando eres una persona como que no sabes también cómo soltar un poco y también saber los momentos en los que tu cuerpo, tu mente necesitan descansar. Y ujú, básicamente lo que decía Ana, el quiet quitting, que es la renuncia silenciosa, es gente que hace lo estrictamente necesario para básicamente su autoprotección ante el agotamiento. Eso es ujú. básicamente lo que estuvimos, ¿verdad? Como leyendo sobre este tema o este término tan nuevo para nosotras al menos. No, y a mí me pareció como súper interesante, Nao, porque siento que es como realmente es una denuncia. O sea, esta forma es una forma de demostrar que hoy no estamos contentos con la estructura del trabajo hoy en día, ¿sabes? Porque, a Ujú, ver, yo soy partidaria, yo también soy como tú. Yo siento que cuando uno tiene un trabajo, no sé, como que yo siempre promuevo el dar la milla extra. ¿Sabes por ujú. qué no puedo? O sea, si esto se está haciendo, déjame, yo voy a dar un poquitito más, porque bueno, al final del día uno también quiere reconocimiento, ¿verdad? O sea, hay Sí. cosas que uno hace porque realmente puedo, pero hay otras cosas que de repente tú esperas que al final del año, no sé, alguien te reconozca eso que tú hiciste de más que realmente no era tu trabajo. Entonces, con eso Ujú, tienes toda la razón. Hay que tener mucho cuidado porque está al lado que acabas de decir, que realmente entonces no empiezas a evaluar si ya lo que estás haciendo es más realmente lo que puedas hacer y eso te está llevando a un burnout, a quemarte demasiado porque te estás ujú. acumulando de trabajo. Y también creo que es una banderita por ahí roja que también a veces puede salir los jefes, porque hay jefes que se aprovechan de que tú eres así, entonces pues no sé, de repente te dicen como, ay, ¿será que me puedes terminar esto? Pero ya esto es pasada las horas de mi trabajo.
Entonces, ¿sabes? Sí, ok, voy a dar la milla extra, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, pero al final del día me estoy saturando un montón de trabajo que no está siendo pagado y muchas veces ni siquiera hay reconocimiento por eso que yo estoy haciendo. Entonces, no es como que estoy esperando Sí. que el reconocimiento se haga después de cada trabajo que yo haga. Ay, muy bien, felicitaciones. No, al final del día es mi trabajo. Pero si yo estoy dando esa milla extra todo el tiempo, entonces, ¿por qué no se me reconoce? O hay jefes que también esperan que tú lo hagas ya porque, ajá, porque ya, porque sí, porque todo Porque el mundo lo simplemente te hace. gusta dar la milla extra. Ajá, y ellos esperan que tú siempre lo hagas cuando eso no se está pagando y no se está, ¿sabes? No se está reconociendo eso. Entonces me parece que las nuevas generaciones, más allá de ser flojas, porque vi como que sí, porque son flojas, esto y lo otro, ¿sabes? No, realmente creo que esta generación Z lo que hizo fue abrazar este concepto y como resistir esa cultura de hiperproductividad donde todos tenemos que ser súper productivos, donde todos tenemos que dar la milla extra, donde todos tenemos que ser el empleado del mes. Cuando, ¿sabes? No nos están pagando por eso y tampoco hay reconocimiento. Entonces, Sí. a mí me, o sea, no sé, me voló la cabeza. Me pareció un súper buen concepto para algo que ya sabemos que existe, que está ahí metido, pero que no siempre se está como, o sea, se toca el tema. Y justo con esto había un artículo que encontramos que era de un psicólogo que es de la Asociación de Psicología aquí de los Estados Unidos. Y el psicólogo este que hace este estudio, no sé, o que habla en este artículo, muestra cómo este burnout, de este exceso de trabajo, puede afectarnos a niveles heavy de agotamiento. O sea, de verdad muy, muy fuerte. Y me encantó, lo vamos a dejar ahí vamos a dejar el link en YouTube porque está de verdad súper bueno, porque él sufrió él mismo el agotamiento. Entonces él dice, o sea, si yo como psicólogo, que en teoría sé manejar esto, lo sufrí como lo hacen las personas que no tienen las herramientas. Entonces, ese está bien bueno. No, es increíble. A mí me encanta este tema porque creo que a pesar de que, bueno, los términos, ¿verdad? Se usan mucho en inglés y demás, eso al final existe en todo el mundo, ¿no? Es como que, bueno, el burnout, la gente quemándose en el trabajo básicamente por agotamiento. Al final del día, y lo del quiet quitting, que es la renuncia silenciosa, lo mismo, o sea, es como dice Ana, no literal, pero es lo que la gente hace, como que mira, no quiero dar la milla extra, esto es lo que voy a hacer porque si no me voy a cansar demasiado. Pero hay que reconocer también, o bueno, mejor dicho, resaltar que a lo que estuvimos leyendo no es tampoco como que las personas que tienen estos burnout silenciosos están haciéndolo como a propósito de no quiero hacer Sí. nada. No, muchas veces es inconscientemente, como les decía, una autoprotección, que eso fue lo que leí básicamente, es una autoprotección ya inconsciente ante el agotamiento. Entonces, básicamente es como que, wow, o sea, ahí, bueno, entrando también un poco ahora que Ana habló del artículo y todo, tuvimos también una investigación donde vimos unas estadísticas que decían que según empresas encuestadas, un 60% percibe un aumento del quiet quitting, o sea, de la renuncia silenciosa, siendo más frecuente entre los jóvenes. Entonces, este es un 60% global, más del 60% de trabajadores a nivel global, es lo que quise, ¿verdad?, decir. Entonces, eh, es demasiado, es Es demasiado. full. Y yo no sé si tú te acuerdas, no, pero en la U, bueno, teníamos una profesora que ella, ¿sabes? Como que esto siempre lo promovía, ¿sabes? Como el dar la milla extra, en que uno puede Ujú. hacer más. Y 100% sí. O sea, yo también siento que eso sí, sí uno puede hacerlo, pero también creo que depende de la empresa. Porque obviamente Sí, hay empresas que, o sea, es que tú haces eso, das tu milla extra y hay reconocimiento, te lo valoran, hay bonos, hay regalos, o sea, hay cosas que a ti pero no sé, como que te te emocionas que, motivan, ujú. exactamente, o incluso a veces no sé, a veces el ambiente empresarial ahí es tan chévere
que uno quiere hacerlo sencillamente porque me nació, porque de verdad mis jefes son súper nice, porque amo la empresa, porque eso también existe. Pero por otro lado, hay empresas que, como decía, disfrazadas, vienen y te dicen, sí, no, ven y da la milla extra, ven que aquí todos somos una familia, y al final del día, o sea, no tienes un reconocimiento en absolutamente nada, hay puras promesas vacías, te dicen que van a hacer algo y al final no lo hacen. Entonces, ¿sabes? Siento que, y esas, lamentablemente, creo que son más. Entonces, Sí. ¿sabes? Como que término vino como a eso, como hacer una denuncia de, y no, mira, ¿sabes qué? Un quiet quitting. Me quedo acá, hago mi trabajo, lo que yo tengo que hacer, para eso me están pagando, no para más. Entonces, bueno, Ujú. me parece que está en verdad muy, muy bueno. Sí, y también como dices, yo pienso que lo mismo, que también puede ser que depende un poco de la empresa o de tus compañeros de trabajo, tu jefe. A veces uno quiere dar la milla extra también porque la gente alrededor de uno está también trabajando en equipo con uno. Ujú, Pero, por ejemplo, a mí, hasta la fecha que yo sepa, no me ha pasado como tener un burnout, gracias a Dios, pero siento que sí estuve muy cerca de tener uno. Y eso fue porque fue totalmente, siento yo que mi culpa, bueno, tal vez no me voy a echar todas las culpas, tal vez voy a decir ujú, que un porcentaje grande fue mi culpa realmente, porque yo estaba en una empresa en la que honestamente llegó un punto de mi vida en el que yo me di cuenta que desde el día uno yo siempre quise dar la milla extra, ¿no? Y a mí me encantaba el trabajo, o sea, todo lo que hacía me encantaba muchísimo, que eso también influye, ¿verdad? Estás haciendo algo que te gusta, te apasiona, todo bien, pero a trabajar en algo que te guste, no necesariamente en la balanza es lo mismo que también darte tus descansos, ¿no? Porque al final no importa si estás haciendo algo que te guste, todos nos cansamos, o sea, si total. te gusta bailar, va a llegar un momento del día donde dices, bueno, ya necesito descansar mis piernas, ya estoy cansada, pero porque es normal el descanso, ¿no? Lo Ujú, necesitamos como seres humanos que somos. Pero yo, digamos, hacía algo que me encantaba y llegó un momento en el que yo por haber empezado desde el día uno a dar esa milla extra, como que mira, en la hora de almuerzo, yo agarraba mi almuerzo y almorzaba mientras seguía trabajando. Y así sucesivamente. Llegó un momento en el que yo me empecé a enojar con básicamente mis compañeros de la empresa porque yo les decía, o sea, ustedes se sientan 1 hora y media a comer y yo estoy comiendo mientras trabajo, hasta que llegó el punto donde me ujú. llega un compañero que nos tenemos un montón de confianza y nos amamos con todo el corazón, pero él me dice, ¿y de quién es la culpa sobre eso? Y yo como que cuando él me lanzó esa pregunta así en la cara, yo como que, o sea, ya no tenía nada que decir porque era la realidad de quién era la culpa, que no estaba comiendo su almuerzo. A veces yo me saltaba el almuerzo, yo traía mi almuerzo preparado ya de mi casa y a veces yo me lo saltaba, amiga. O sea, yo simplemente no comía porque tenía tanto trabajo y tanto estrés porque era mucho, mucho trabajo y yo no puedo dejar de trabajar. Si yo tengo mucha una temporada alta y trabajo, yo me siento y yo me voy hasta que el trabajo esté finalizado, que ese claramente no Ujú, era el caso de todos los colaboradores, sin decir quién es mejor o quién es peor, porque no es así. Para mí, yo era peor por el simple hecho de que yo no sabía tomarme mis descansos. Con eso te lo digo todo. exacto. No, y te entiendo full y no, o sea, no eres la única. Creo que la mayoría de gente que trabaja en empresa pasa por eso. Cuando, sabes, a mí, bueno, a mí me pasaba. Yo me acuerdo que de hecho una vez yo le digo, estaba hablando con mi psicólogo y yo le digo a él como que, sabes, no sé qué hacer, ya en serio ya no quiero seguir trabajando ahí, pero ¿cómo la voy a dejar allá tirada? ¿Cómo le voy a, o sea, tú sabes, yo preguntándome un montón y él me dijo a mí, Ana, pero ¿en qué momento tú tuviste, o sea, en qué momento tú eres dueña de la empresa y tú no me dijiste a mí cuando tú compraste acciones ahí, ella te está pagando un porcentaje extra porque Literal, tú es la... que eso es... Y yo, o sea, en el momento fue así como, ¡ah! ¡Qué inhumano! O sea, no, pero entiende un momento. Y pero al final del día, o sea, la inhumana era yo conmigo misma. Porque yo no estaba pensando en mí, o sea, y literalmente yo estaba dejando de hacer todo lo que quería decir en mi vida por ayudar a una persona que, o sea, que primero ni siquiera me estaba pagando bien y Ujú. segundo, o sea, hacer un trabajo que no era mi trabajo. O sea, literalmente nunca eso fue mi trabajo y yo después preocupada. Entonces, totalmente, o sea, sí pasa. O sea, y la cuestión con esto es que si uno no sabe reconocer el momento en donde, hey, si no le pongo un parado aquí,
esto puede Mm, traerme repercusiones. O sea, hay una línea sí. muy delgada entre ya tengo que poner el parado o no poner el parado y ya empezar a somatizar todo ese cansancio incluso que uno puede tener. Sí, y amiga, o sea, y si te soy súper honesta, y yo, o sea, te voy a contradecir en algo, pero yo realmente no creo que a mucha gente le pasa como que o sea, sí a mucha gente le pasa el burnout silencioso, pero no creo que a mucha gente le pase como que, ay, voy a dejar de almorzar y así, porque creo que eso es algo que se da un poquito más hace unos años y ahora con lo que pues he ido viendo y leyendo es que las nuevas generaciones, especialmente ahorita los jóvenes son los que están como negándose o haciendo el quiet quitting, ¿no? Que es lo de Ujú. básicamente hacer estrictamente lo necesario en el trabajo. Por eso te digo que te contradigo en esa parte nada más, pero no porque, ¿verdad? Como que eh, básicamente es algo como que siento que a mucha gente le puede pasar en diferentes áreas, pero en no como hacer o no comer o todo eso, yo siento que un porcentaje sí, pero no todo el mundo siento, no Bueno, sé. sí, de repente va mucho con la personalidad de las personas, ¿sabes? Porque yo, o Sí, sea, siento que he conocido mucha gente que literal hace estrictamente lo necesario, o sea, ya o sea, no esperes ni siquiera que la gente quiera hacer algo más, pero también he conocido gente como yo, súper entregada a las cosas, pero bueno, la gente que es como yo también más o menos tiene como miedo. Entonces, no sé, habría que preguntar a sí, ustedes qué como que creen, los ¿verdad? jóvenes, sí. Ajá, que de la gente que nos escucha, ¿ustedes qué dicen? Que en verdad es mucha gente la que lo hace o que sufre este burnout o en verdad realmente no es tanta gente y realmente la gente va y hace estrictamente lo necesario. Sería súper chévere que nos Sí, dijeran su opinión para también, pues, saber, ¿no? sí, está súper interesante en realidad saber si ustedes son de los quiet quitters o como Ujú, básicamente de qué categoría se sienten parte de en el sentido de que creen que hacen estrictamente lo necesario inconscientemente para autoprotegerse, como decíamos, del agotamiento o cómo son o son de esta personalidad como, bueno, ustedes ya saben que no es que Ana y yo estemos de acuerdo en todo, simplemente pues somos personas que muy tenemos parecidas. personalidades muy parecidas, entonces da la casualidad que siempre es como que somos en eso muy atacadas, pero ya lo sabíamos porque también cuando hacíamos proyectos en la U juntas, o sea, yo tenemos muchas anécdotas para contar también, de hecho, que podríamos meter acá sobre, no sé Ujú. si te acuerdas, sobre el trabajo comunal universitario que hicimos. Ahí yo diría que estuvimos teniendo un burnout silencioso, literal. No, sí, yo también creo que tuvimos un burnout, Sí, totalmente. porque, o sea, en ese momento Ana y yo estuvimos como para darles un poquito de contexto bueno, justo que me vino este ejemplo a la cabeza, teníamos que sacar un montón de horas en la universidad ya de trabajo comunal para poder ya finalizar con el proyecto final de la U y ya terminar nuestra carrera. En ese momento, Ana y yo estuvimos de casualidad en la misma, ¿cómo se llama? En la misma organización, que ahí fue de hecho donde nos unimos también un montón y nos dimos cuenta que las dos trabajábamos demasiado bien juntas. También por eso se nos dio este proyecto del podcast juntas y todo, porque sabíamos que ya nos conocemos trabajando juntas, como en nuestra Ujú. organización, como amigas, como, ¿verdad? Como éramos también como colegas, todo. Entonces, en ese momento todos los proyectos que nos tocó hacer un montón de organización para eventos o como diría nuestro profesor de la U, actividades especiales. En ese momento nos tocó de verdad hacer muchísimos, como, sí, ¿cómo se dice, amiga? Como tareas o, no sé, Sí, no, y proyectos. literal eran actividades especiales porque era una fundación bien bonita. Ellos ayudaban a niños y la verdad que el concepto de la organización era bien bonito. Y sí, o sea, Nao y yo teníamos obviamente que estar ahí y hacer muchísimas actividades y todo. Y, o sea, fue muy, muy cansado porque, o sea, es como que éramos dos personas súper apasionadas que querían entregarlo todo en un Y sin mundo de ayuda, o gente sea, normal. En un sí, mundo de gente que que no ayudaba, o sea, sí. de ahí de hecho, bueno, para los que han llegado a ver las fotos de bienvenida del podcast, que lo tenemos ahí pineado en el Instagram y en TikTok, ahí sale una foto donde salimos con unas hamburguesas de McDonald's y en ese momento, ese fue justo el día en el que estuvimos casi que con ese burnout silencioso porque ese día el trabajo que Ana y yo tuvimos que entregar, o sea, se los juro,
muchachos y muchachas, que fue como, o señores y señoras, que fue como que de verdad, o sea, era demasiado trabajo. Nosotras básicamente montamos un evento completo, las dos solitas, pero un evento Ujú. grande. Tuvimos que llevar de todo, o sea, hacer todos los stands, todas las cosas súper creativas, era todo, era súper lindo y todo nos quedó, gracias a Dios, súper bien, pero fue demasiado trabajo. O sea, Ana venía a mi casa y yo iba a la casa de ella todos los días durante esa semana. Bueno, por semanas de hecho estuvimos Ujú. yendo a comprar materiales, todo lo hicimos nosotras dos solas para luego llegar y tener que montar todo solas y nadie, o sea, nadie ofreció una mano, no nos dieron ni agua para tomar, estábamos, o sea, Sí, era parte, cierto. sí, y era parte de nuestro trabajo y todo bien, pero como que, o sea, nosotros nos estábamos muriendo de hambre y pensamos que en la organización cuando estaban haciendo el evento nos iban como a contar parte del staff para la comida y Ujú. cosas así, cero. Nosotras al final estábamos que ya nos íbamos a poner a llorar del hambre que teníamos, del estrés, de todo lo que habíamos hecho ese día por meses, semanas trabajando en hacer el evento súper especial para que llegáramos y básicamente nos escupieran en la cara como, ah, ya terminaron de hacer el evento, ok, gracias, ya se pueden Ajá. ir. Y ya empezaron a subir fotos, videos de todo lo que habíamos hecho, como que miren qué lindo toda la decoración de hoy. Y, o sea, para nosotras eso fue como que muy, muy chocante, Mm, ¿no? Pero ajá, hicimos mucho, no hubo reconocimiento, obviamente no nos iban a pagar porque, bueno, para eso era sí, es parte el de, trabajo para comunal. graduarnos, pero igual, o sea, después vimos que igual estaban montando un montón de fotos con todo lo que habíamos hecho y eso ahí creo que es donde más Sí. duele, porque uno, en serio, nos esforzamos muchísimo para dejar todo eso súper lindo y la verdad es que quedó bien bonito, modestia aparte, pero sí quedó muy lindo y al final del día no hubo reconocimiento y nada. Y yo ya, o sea, los niveles de estrés que nosotras dos manejábamos ya eran, bueno, de otro nivel, o sea, literal ya nos estábamos volviendo casi locas. Sí, Dios. y en ese momento, o sea, de verdad, no habíamos comido, no nada. Entonces yo diría que ese día yo tuve un burnout de todo ese trabajo comunal. Ujú. Fue mucha gente, o sea, no es lo correcto, pero sabemos que hay gente que por debajo de la mesa paga sus trabajos en muchos países de Latinoamérica y es muy triste, la verdad, porque, bueno, otra gente es también porque no, de verdad no tienen tiempo y necesitan, ¿verdad?, trabajar y salir del trabajo y seguir estudiando y hacer proyectos y demás. Y hay situaciones de situaciones, pero la gente que lo hace por vagancia, esa gente pues no, o sea, esa gente todo mal, porque honestamente es un trabajo importante, siento yo, que hacer, pero también es importante como escoger una buena organización o un buen lugar para hacer estos trabajos. En este caso, bueno, en fin, todo, a nosotras nos encantan los niños, entonces ambas da la casualidad que quisimos como trabajar en una organización que fuera con niños, pero el reconocimiento fatal, o sea, cero. Como les digo, era parte de nuestro trabajo, pero pensamos que como mínimo nos iban a reconocer que éramos parte del staff para comer, llevábamos ahí como desde súper temprano hasta casi que ya iba a oscurecer y ese fue en el momento en el que Ana y yo entonces decidimos pedir por delivery McDonald's y pedimos dos hamburguesas, una para cada una el combo y nos viene llegando, a pesar de que ya teníamos todo el día súper cansadas, las hamburguesas, solamente el pan con la torta. Y habíamos pagado por toda una hamburguesa completa, con bacon, con lechuga, y nos llegó la torta y el pan, y ya. Ajá. Y Y no, nosotras y estábamos re muriendo de lejos. hambre. No, y te acuerdas, además estábamos como re lejos, estábamos en una Sí. zona donde no era muy fácil como que volver a pedir otro, o sea, y el hambre nos estaba matando, uy, no, qué día tan horrible, ¿no? Ese día fue horrible y en ese momento se dio la foto donde dijimos, algún día nos vamos a reír de esto. Entonces nos tomamos la foto así súper tristes con la hamburguesa, muriéndonos de hambre, del cansancio, del sueño. Y al final del día, pues esa es una de las fotos que tenemos, como les digo, ahí piñadas en el Instagram por si quieren irse a reír un ratico. Pero todo esto, ya dejando un poco de lado la anécdota, yo sí pienso que va relacionado con trabajar, trabajar, trabajar y de repente como dice Ana, no tener reconocimiento, la falta no sé, también como de empatía con el trabajador o la persona que está haciendo todo posible para que algo funcione, porque cien puede por que sea ciento así una situación como esta, como hacer un trabajo comunal, no necesariamente solo en el trabajo, estar estudiando, ir a hacer esto y estar como matándote todo el tiempo por algo para poder salir adelante
y que sabemos que la vida es así, es la vida real, ¿verdad? No que ya nos van a venir a decir, ay, chicas, es la vida real, o sea, ya Ujú, sabemos que la situación es así, pero ujú. de ahí va de la mano el burnout silencioso, diría yo. Claro, y que eso, de ahí también sacas tú, que es una buena empresa que realmente invierte en sus empleados, en su staff, en la gente que viene nueva, y que no es una Ujú. empresa que no, sabes que siento yo que al final del día se va a quedar atrás también, porque a medida que, o sea, nada es para siempre, y a medida que tú vas viendo esto, mira, este quiet quitting sale como una respuesta a esta negativa de que ya no quiero trabajar más por, o sea, no quiero trabajar horas extra por algo que no me están pagando. Entonces, si tú como empresa te vas a quedar ahí, no estás viendo que hay una respuesta negativa a esto, entonces, o sea, o cambias o sea, o no vas a progresar, porque la gente entonces no va a querer quedarse contigo, va a preferir ir a empresas donde eso sí lo están valorando. O sencillamente no esperes que nadie más haga un trabajo extra de esa milla extra. Y que antes de pasar a la otra parte, sí me gustaría dejarles como algunos síntomas que encontramos por ahí, donde pueden, ¿sabes? Decir como ahí, ¿será que tengo uno, dos, tres? ¿Cuántos tengo de estos? Son poquititos, pero son solo algunos, pero sí hacen como una entrada a lo que pudiera ser si es que estás viviendo en burnout y no te estás dando cuenta. El primero es cansancio crónico. Una persona que se la pasa todo el tiempo cansada. O sea, eso no es normal. Está bien estar cansado, está bien que un día, sabes, tú de repente tuviste un día bien fuerte. Y ojo, aquí también viene de todo, porque a veces, yo por ejemplo, que trabajo desde casa, a veces la gente es como que no, sí, tú estás relajada porque trabajas desde casa, pero no, o sea, a veces la carga mental que uno tiene también es súper pesada, es súper fuerte. Entonces, Sí, eso también cansa. Si por lo menos mi esposo, él tiene un trabajo que es más físico, él no está como tanto tiempo como de la computadora pensando, haciendo, viendo que esto y lo otro, y él obviamente llega cansado, pero de otra manera. O sea, yo cuando llego, o cuando ya vamos a acostarnos, yo también digo, estoy cansada, pero no es como un cansancio físico, más que todo es un cansancio mental. Y los dos sí, obviamente son válidos y obviamente los dos pasan. Entonces, bueno, ese es uno, cansancio crónico todo el tiempo cansado, vivo cansado, ¿cómo estás cansada? Y todo el tiempo es lo mismo. sí. Eso no está bien. El otro, cinismo. Cuando ya también empezamos como a ser cínicos, a tú sabes, como a, no sé, responder, de repente nos hacen una pregunta y nuestra respuesta es así como un poco, ¿sabes? Como Ya cínica. con las uñas paradas. Eso, ajá, como que estamos predispuestos, ¿sabes? Nos vienen a decir algo, ya va, ya lo voy a entregar, ¿sabes? No, ya va. Eso también da como un indicio de que, hey, ¿por qué estás así? ¿Por qué me estoy sintiendo Mm, así, no? El sí, otro es reducción de eficacia profesional. De repente y antes rendíamos más en el tiempo que estábamos y ese, no sé, eso empieza a bajar, ¿verdad? No sé, ese rendimiento que teníamos antes no es el mismo después de un tiempo. Problemas de concentración, este es otro, nos cuesta concentrarnos. De repente tenemos que hacer algún trabajo y podemos, en un trabajo que antes sacábamos, qué sé yo, no sé, 30 minutos, una hora, ahora nos estamos tardando 2, 3 horas para sacarlo porque nos desconcentramos demasiado. Y también, por último, cambios en el sueño y el apetito. Tener más apetito o menos apetito y también el no poder dormir. Eso también influye si tenemos burnout o este cansancio crónico es loquísimo porque uno creería sí. que, ay, no voy a dormir, me acuesto y dormí porque estoy cansada, pero no, realmente eso también crea otras cosas que no te van a dejar tener un buen sueño y bueno, obviamente esto todo acumulado también hace que el burnout no vaya a parar, sino que más bien siga, siga y siga. Así que esto me parece súper interesante como traerlo a colación porque es una buena manera para hacernos la pregunta de cuántos de nosotros estamos teniendo un burnout y ni siquiera lo estamos notando pero de repente y me pongo a pensar y digo, mira, pero sí, yo me vivo cansada, yo me la paso Ujú. cansada, o me está costando demasiado concentrarme, o no puedo dormir. O sea, a mí, por ejemplo, algo que me pasa, yo soy muy buena durmiendo. O sea, a mí yo puedo dormir, yo siempre he dicho, yo puedo dormir hasta en el piso. Si a mí me dan una cobijita, eso sí, me dan una cobijita, yo hasta en el piso puedo dormir. A mí, cuando yo sé que estoy muy cansada y que de repente estoy llegando a tener un burnout, es porque no puedo dormir. Y no hay algo que yo odie más que yo no puedo dormir. Lo Yo también. detesto.
Es que ya uno no está bien, uno no funciona bien, o sea, Literal, sí, sí, lo sí, odio, sí. lo odio. Entonces, bueno, esas son algunas cositas que podemos, dejar por ahí para que, bueno, las tomen en cuenta y revisen si de repente las están sintiendo, ¿verdad? Sí, y eso es tan interesante porque ahora que hablabas también de la parte del sueño y eso, em, me acabo de dar cuenta que yo creo que mi esposo tal vez en algún momento estaba cerca de tener un burnout también, porque el año pasado, antes de que él se fuera porque nosotros ya les contamos, ¿verdad?, que nos fuimos y todo del país en el que estábamos. Entonces, antes, cuando él estaba en su trabajo anterior, antes de renunciar, él eh, tenía muchísimo trabajo. Él tenía un puesto que tenía como mucho peso laboral, como en el sentido de que tenía que estar muy pendiente de su equipo, de mucha gente, y siempre los colaboradores le venían como con problemas, que mira que pasó tal cosa, que este se peleó con este, y él Mm, como, digamos, como la persona que estaba supervisando le tocaba como que siempre buscar una solución y ver cómo hacía para que todo el equipo como que se llevara bien, saliera todo bien. Y me acuerdo que llegó un momento en el que él se despertaba y me decía, tuve una pesadilla y era todo relacionado al trabajo. Y yo como que, o sea, eso es tú estás soñando horrible. con el trabajo, le decía yo, estás loco. O sea, y era Pobrecito. por días seguidos, él solo soñaba con cosas del trabajo y ya eran pesadillas, pues ya no es ni un sueño. Y no podía dormir, pues estaba durmiendo muy pocas horas y normalmente nosotros los dos somos de ese tipo de personas que tocamos la cama, a los 3 segundos ya estamos dormidos, así real, Ujú. muy, muy, por lo menos al minuto, 2 minutos, de verdad ya estamos noqueados, es como un talento, diría yo. Pero dormimos súper rápido los dos y es súper bueno, Qué o sea, rico. hasta el siguiente día directo. Pero en ese momento no, o sea, ya cuando una persona no está descansando bien, la otra persona también se empieza como a despertar de a poquito, como qué está pasando, porque la otra se está tal vez moviendo mucho, no sé. Ujú. Y él era eso, era puros sueños del trabajo y yo me quedaba como que qué loco soñar con cosas del trabajo, o sea, y ahora que hablas de esto del sueño, yo digo, mira, eso tal vez podría también ser un indicador de que esa persona está a punto de o tener un burnout o está teniendo un burnout silencioso. Literal, exacto. Y no, y es súper curioso, ¿no? Pero justo todo esto también afecta como la parte del cerebro. O sea, no es el tema sacarlo y decir como, sí, tengo burnout. O sea, no es algo así como que estoy cansada por el trabajo. No es algo como tan a la ligera, sino que esto Sí, puede tener repercusiones grandes a nivel cerebral. Entonces, por lo mismo, o sí, sea, si no duermes bien, no estás descansando, obviamente sabemos todo que esto trae, pues, efectos grandes a la salud, pero también te afecta esta estructura del cerebro, y genera una desmotivación profunda, que eso también me pareció súper interesante, porque podemos ver, y bueno, los que han estado ahí sabrán bien que confirmar esto conmigo, que a veces cuando estamos en este punto, estamos súper desmotivados. O sea, no queremos sí, hacer nada, tipo que nos hablan del trabajo y es como que, mañana es lunes, no puede ser. O sea, uno empieza como a estar, no sé, sí, como que no quiero nada que ver con el trabajo, no quiero, ¿sabes? Horrible, pues uno se pone en un plan donde, bueno, tampoco, ojo, no digo que a veces es trabajo, ¿me entiendes? O sea, entiendo que no todo el tiempo el trabajo va a ser una diversión, pero sí. en lo personal a mí me gusta trabajar o sea, me gusta disfrutar lo que hago. O sea, si bien Sí. entiendo que van a haber momentos y picos de estrés o momentos donde el trabajo se pone un poco más intenso, o sea, no debería ser el deber ser de todo el año, de todo el tiempo. Entonces, esto Sí, sí hay que tenerlo presente porque, o sea, muy feo que uno empezaste un trabajo como súper motivada porque estuviste súper contenta, entraste en la empresa que querías, estás haciendo lo que te gusta y porque no sabes manejar bien esto, entonces después empiezas a tener una desmotivación profunda y al final del día, pues, nadie quiere estar ahí, ¿no? sí, total. Y sabes que también ahora que estabas mencionando todo esto de las posibles como señales o digamos síntomas sobre el burnout y todo eso, me acordé que también había leído que habían como mencionado que también están estas causas ocultas, que es como, bueno, lo que ya habíamos dicho, falta de reconocimiento en el trabajo, ¿verdad? Obviamente, ambigüedad, como la ambigüedad de roles, que es básicamente cuando, digamos que no sé, tus jefes, tienes varios jefes y te están como, se están contradiciendo con lo que te ponen a hacer, o de repente tu rol no está como muy claro, sino que siempre te meten ahí como a hacer un poco de todo. La ambigüedad de roles
siento yo que es un punto muy fuerte en lo del quiet quitting, porque me parece que pasa mucho que ahora ponen un puesto de trabajo y estás leyéndolo y tiene como 10 diferentes puestos de trabajo en uno, ¿sabes? Como que está Ajá. como miles de cosas y tareas que sí te vas a encargar de hacer la entrevista a las personas que entran en el equipo, pero después vas a estar en el lado de ticketing con el project management y luego vas a estar en el lado de, no sé, Editando. customers experience, tienes que tener, experiencia en Adobe para editar, porque también tienes que encargarte de las redes sociales, es como, bueno, o sea, por favor, ahí estoy haciendo como 10 trabajos diferentes en uno y yo, o sea, lo está diciendo una persona que por lo general es bastante workaholic, que yo cuando trabajo no paro de trabajar, es como hasta que ya mi trabajo esté listo y también, como les decía, yo soy de las que tiene que dar sí o sí la milla extra ya por naturaleza y personalidad y quiero ayudar a todo el mundo y hacer todo, pero ya cuando yo leo trabajos así, yo digo, no, ya también me parece un poco ridículo, la verdad, que, o sea, eso, ¿no? Y a eso digo yo que también es como la ambigüedad de roles que llegas a una empresa y te ponen a hacer de todo y no hay como un puesto específico. O sea, ahora se inventan un montón de nombres de puestos Ujú. para simplemente meterte ahí un, un pocotón de Mm. tareas. Exacto, y no hay paga por lo que haces y tampoco lo que tú bien decías, tampoco hay reconocimiento, bonos o no sé, algo, ¿verdad? Que uno se sienta como, Sí, ay, sí, motivado. voy por eso, ajá, exacto, motivado, voy por eso, sí, yo me lo quiero ganar, o ay, sí, mira, esta semana va a salir esto, ay, sí, vamos a hacerlo. Ojo, no estoy diciendo que esto tiene que ser siempre la ley de la empresa, ¿verdad? Que para todo hay bonos, tampoco, porque siento que eso también daña Hay que al empleado. ganárselo también, o sea, hay que ganárselo Exactamente. y ¿Sabes? Ni muy, muy, ni tan, tan, pues. Algo ujú. en el medio. Sí, y bueno, y parte también de esas causas ocultas, aparte de la falta de reconocimiento y ambigüedad de roles, también estoy leyendo que la parte del entorno tóxico y la falta de propósito, como básicamente se rodean en esas, ¿cómo se dice? Opciones o no sé. Ujú, Pero lo del entorno tóxico me pareció súper interesante también porque yo pienso que todo lo del burnout, todo eso y el quiet quitting, todo puede estar relacionado, por supuesto que sí, también a un entorno tóxico, con compañeros de trabajo total. tóxicos, con jefes tóxicos, o sea, el ambiente laboral lo es todo. Si trabajas en una empresa y tenés que ir presencial y estás en un ambiente súper tóxico, te va a dar un burnout posiblemente o silencioso o uno en el que ya estás muy claro de que lo tenés, porque honestamente yo sí pienso que influye mucho. Todavía estás en, no sé, trabajando desde casa o algo, ya tal vez es un poco más manejable, pero tener que ir presencial, verle la cara a un pocotón de gente amargada que no quieren, no sé, trabajar en equipo, que no saben lo que es Ujú. como, ¿verdad? La empatía, ayudar, lo que Oh, sea. ajá. O que la, Sí. en la empresa, a veces hay empresas o vamos a decir como jefes que apoyan también el chisme. Entonces también se Mm, puede haber rodeado muchas veces del chismerío, todo eso, y eso tampoco ayuda en el ambiente laboral. Y es demasiado real eso. De hecho, hay países donde obviamente se ve más marcado, como en los países asiáticos, por ejemplo. Eso también, sabes, que la gente tenga burnout, todo esto se ve muchísimo más sí. no sé, que de repente en países latinos, pero igual pasa. Y justo también con esto vi que algo súper interesante que decía que la generación Z tiene más días de licencia por salud mental que cualquier otra generación. O sea, porque Wow. ellos se han dado cuenta de esto, entonces, bueno, también, no sé, o los piden o los exigen, pero ahí están, existen y pasan, y son ellos quienes los están, pues, pidiendo más. Sí, y sabes que ahora que dices eso, yo tengo como una, o sea, yo siento que a veces no sé de qué lado estoy, ¿sabes? Como que porque yo soy como una persona que quiere como el Ujú, balance de work-life balance, ¿verdad? Trabajo, vida, ese balance, pero a la vez también no me gusta la gente vaga, o sea, lo detesto. No hay nada que yo odie más que trabajar con personas vagas, personas que todo quieren que se lo hagan, que nunca pueden buscar lo hacer odio. nada, pero porque es como que, o sea, por Dios, es también igual en la casa para mí, en todo lado, o sea, es como que si viste que esto está aquí, o sea, pasaste por encima y está en el piso, esa media la puedes recoger, ¿sabes? Como que no esperar hasta que, ahorita viene tal persona y lo recoge, la que es Ujú. ordenada, no sé, un ejemplo, estoy dando un súper ejemplo así tonto, pero es igual para mí en la empresa, o sea, ves que yo, o sea, para mí cosas básicas como, por ejemplo, a veces...
la máquina de café en mi empresa anterior, siempre el agua ya estaba vacía, ya todo el mundo había tomado café y la gente llegaba y era como que se querían hacer café, pero qué pereza llenar eso, voy a esperar a que la otra persona llegue, llene el agua y ya en un ratico regreso y me hago el café. Yo lo veía, Ana, o sea, te lo juro por Dios, yo tenía Te vista creo. a la cafetería y yo decía, madre, no lo puedo creer, o sea, de verdad que yo decía, no puedo creer. Entonces ya iba yo y llenaba el bendito coso de agua porque yo decía, es que la gente es demasiado vaga. Entonces yo Ujú. decía en las mañanas, es más, yo se lo juro que no soy una persona ni siquiera obsesionada con, no sé, el orden y nada de eso. Yo soy una persona ordenada, pero también normal, no necesito que esté todo siempre exacto, pero como que sí me parece muy vago no hacer cosas que están frente a tus ojos por pereza, ¿sabes? Total, Eso para mí es horrible. Entonces total. yo llegaba en la mañana a la oficina y algo tan simple como, ¿sabes? Lavar la cosita del agua rapidito y echarle agua fresca a la cosita a la cafetera, listo. Eso nadie lo hacía. Mi esposo me dice que en la oficina de él, cuando él estaba en su trabajo anterior, la alfombra que estaba en la entrada siempre se ensuciaba y él, que era el jefe, digamos, de un equipo, él les decía, por favor, o sea, si yo que también soy el jefe siempre estoy sacudiendo, haciendo, no le cuesta nada también a los colaboradores de vez en cuando que si estás viendo que está ya así, sacudirle un toquecito. Dice que pasaban meses y él no los sacudía, nadie los sacudía, o sea, cosas como tan básicas que la gente dirá, es que no me pagan por eso. Sí, no te pagan por eso, chico, pero estamos todos viviendo o conviviendo día a día en una oficina donde no queremos tampoco que, no sé, que ya empiecen a salir las cucarachas ahí, no sé, o sea, como que Exacto. no es que vayas y limpies el baño de tu oficina, no, pero hay cosas básicas que yo digo que a veces es simplemente por pereza y para mí eso es Ujú, como el dar nada más un poquito la milla extra, estás viendo algo, abre tus ojos, seamos todos un equipo, llevemos una convivencia bonita, que no haya un entorno ahí todo tóxico y feo y de amargados, pero nadie te está pidiendo que vayas y limpies el baño, el inodoro, pues, ujú. ¿sabes? Exacto. Sí, es como decimos, o sea, ni muy, muy, ni tan, tan, ¿verdad? Algo en el punto Sí, medio, pero que también, y 100% de acuerdo contigo, hay gente también que se aprovecha de esto y hay gente que me van a perdonar, pero yo odio a una gente inútil. Y yo les digo así, hay que hay sí. un inútil. Y cada vez que por lo menos yo tengo un trabajo y veo que algo no está saliendo adelante, yo siempre digo, aquí hay un inútil que no está haciendo bien su trabajo y por eso todo el equipo está ahorita sufriendo las consecuencias del único inútil que no lo está haciendo bien. Mira, te lo juro, o sea, no hay nada que yo odie más a una persona inútil. Y por eso Es yo que en un sí. punto, yo dije, mira, ¿sabes qué? Yo tengo que tener mi propia, o sea, yo tengo que ser mi propia jefa, porque yo soy también súper exigente. Entonces, claro, Mm, conmigo soy más exigente que con nadie, pero por ejemplo, cuando me tocó tener acá, bueno, muchísimos trabajos y de todos los tipos de trabajo. Y en uno, por ejemplo, uno que estaba trabajando en un restaurante, el restaurante, a ver, es un servicio, ¿verdad? Y mi manager, o sea, yo les juro que el manager era la persona más inútil que yo había visto sobre la faz de la tierra. uy, no. Súper inútil. Entonces, imagínate, es como que me daba, o sea, me daba demasiado cringe, o sea, me daba de todo, me daba rabia, me daba, o sea, me daba de todo ver cómo el hombre a veces no manejaba algunas situaciones bien y después quería Sí. venir y culpar a otros. Entonces, y muchísimas veces, mucha gente, ¿sabes? Por culpa de él no hacer un buen manejo, renunció, tuvo breakdowns en el Wow. trabajo, o sea, tuvieron crisis, o sea, pasó de todo ahí solamente porque había un inútil que no sabía hacer bien su trabajo. Entonces, sí, definitivamente también es real, o sea, ni muy, muy, ni tan, tan. Tenemos que como que Sí. llegar a un punto medio, pero bueno, también poner de nuestra parte y saber reconocer también cuando estamos llegando a este punto o estamos llegando al otro, porque no queremos estar en ninguno de los extremos, o sea, queremos Exacto. estar Sí, yo como creo que lo un normal. balance. Sí, un Es un balance. balance. Ujú, Sí, total, total. y estoy de acuerdo porque mira, es lo que te digo, a veces yo quiero estar como en un lado así como decir, mira, sí, es que, o sea, hay que tener un work-life balance bueno, o sea, nada de estar ahí, o sea, que hagas demasiado, demasiado y te vuelvas loco cuando no te están pagando por eso, pero por otro lado es como que sí, pero también tenemos que aceptar y reconocer que hay muchos jóvenes que también son muy vagos, que, o sea, que quieren que les paguen, no sé, $200,000 al año y que no tengan que hacer nada y que el horario sea Ujú, de
11 de la mañana a 1 de la tarde, 2 horas. Una cosa así, Sí. ¿sabes? Como que hay gente que se va muy al extremo, pues. Y a mí sí me gusta trabajar, me encanta trabajar, soy súper activa, no me imagino como siempre, ¿sabes? No haciendo algo, pero igual, eso no significa que yo esté del lado de que hay que trabajar como locos y se acabó la vida, no, todo lo contrario. Yo, de hecho, llegué a Costa Rica y para mí fue como un choque muy, muy grande la parte de, por ejemplo, las vacaciones en Austria, cuando yo estaba trabajando, bueno, en Austria la ley son 25 días hábiles de vacaciones al año y ahí no Ujú, estamos contando fines de semana ni feriados. Entonces, en total uno a veces tiene como un mes y medio, casi 2 meses de vacaciones al año en Austria, pues, y en muchos países en Europa es así. Entonces yo estaba diciéndole justamente hoy esta mañana a mi mamá le digo yo, mami, pero es que no me parece justo que acá son 10 días de 365 días al año de vacaciones y en Austria uno tiene como casi 2 meses, o sea, eso sí me parece justo, le digo yo, porque uno trabaja demasiado y necesita su descanso también, o sea, para mí 10 ujú. días de 365, Dios mío, ¿qué es eso? O sea, también es que se pasan, siento yo, Sí, literal. pero eso es muy poquito tiempo. Y yo, que soy una persona que trabaja mucho, yo siento que yo sí necesito también a veces como que el jefe venga y me diga, Naomi, o sea, tienes estos días de vacaciones, vete, ¿no? Porque si no, personas que son como workaholic, así como yo siento que tendemos más a tener posibles burnouts fáciles y de hecho mi mamá llega y me dice, sí, allá en Austria y en Europa muchos países dan tal vez casi 2 meses de vacaciones al año, pero esos países son los que tienen más gente que ha sufrido de burnouts, me dice, y ella dice, ponte a investigar, y de verdad es cierto, ahí la mayoría de gente que yo he conocido que han tenido que salir y el gobierno ha tenido que pagarles por unos meses porque no dan más, están emocionalmente mal, pero ya al nivel psicólogo, ya clínico, donde ya necesitan Ujú, otro tipo de terapia porque ya llega a algo que también leímos, ¿verdad, amiga? Que es que ya se mete como en la estructura cerebral, que me pareció ujú, súper loco, pero ya el ujú, burnout va más allá de simplemente un cansancio normal. Entonces, ujú, ese es otro nivel ya de agotamiento y la gente allá, el porcentaje que sufre de ese agotamiento porque trabajan muchísimo y bueno, de verdad, es allá en Europa, en Asia y por esa razón intentan como darles más semanas de vacaciones porque la gente se está volviendo loca. Mi mamá ujú. dice, aquí es más pura vida, no sé qué. Y yo como, sí, pero también no me parece justo, pero bueno, están las opiniones de opiniones y es verdad, o sea, acá tal vez, no sé, es diferente, ¿verdad? Yo sé que sería todavía bueno que se pudiese tener un poquito, aunque sea una semanita más de vacaciones al año en vez de dos, pero es lo que tenemos, es lo que uno de verdad se acostumbra y demás, pero para mí eso fue súper chocante, amiga, fue súper chocante Claro. y pues sí, es lo que tal vez ya estás acostumbrado, ¿no? Ujú, exactamente. No, yo creo que, bueno, también habría que ver cómo es en Europa si la gente allá de repente es que no sabe reconocer a tiempo cuando ya va a llegar el burnout y por eso llegan a ese punto de, ¿sabes? De ya clínicamente comprobado que tienen que irse, o sea, de baja, Sí, darse de baja para poder tratarse, o sea, ya llegó a otro nivel. Pero creo que está ahí como la diferencia entre, ¿sabes? Cuando estoy cansado, cuando tengo que reconocer que si no paro acá o algo, algún cambio, me voy a dar un burnout. Pero el ejemplo que pusiste tú creo que es uno de los mejores. O sea, de repente irte y tomarte tu tiempo de comer. Sí, ok, hay que trabajar, hay mucho trabajo, muchísimo, pero tengo que cuidarme primero. Entonces, sí, tengo que déjame. almorzar un Ajá, momentico que sea. y tranquila, porque, o sea, sí, es lo que haces ahí, justo con lo que estabas diciendo ahorita que habíamos leído del cerebro, que afecta también el cerebro, o sea, aumenta la ansiedad también. Entonces, imagínate, estás comiendo, pero estoy haciendo el trabajo, pero estoy aquí comiendo, o sea, o sea, ahí se te está levantando, bueno, tu, el azúcar, o sea, todos esos valores también están como porque Todo. el estrés viene y hace como una avalancha de todo. Entonces, sí, definitivamente uno tiene que no sé, como que ponerle mejor un ojito a esto y ver si en qué punto estoy, ¿verdad? O sea, súper, si tu trabajo es maravilloso, te sientes súper bien, Sí. súper nice. Pero lo más probable es que si a ti no te ha pasado, conozcas a alguien
que si te pones a escuchar el episodio y dices como, ay, mira, sí, esta persona tiene esto, ay, sí, yo también veo que no puede dormir en las noches y veo que está súper estresada todo el tiempo y también, no sé, últimamente la noto como con un caractercito, no sé, como que está de mal humor todo el tiempo, algo ahí te está diciendo que algo no está bien, ¿verdad? Entonces, Sí, y el cuerpo siempre te habla, que es un el episodio que cuerpo te también avisa. queremos, sí, que queremos traer Ujú. en algún momento, ya con un especialista en el tema que nos encanta, ya vamos a irlo preparando también, pero al final el cuerpo sí, siempre te habla, te avisa, como tú dices, amiga, y la verdad es que yo creo que lo más importante es también cuidarse uno mismo, porque a veces uno también espera mucho de las empresas y al final pues las empresas están ahí para, ¿sabes? Para que tú trabajes y darte tu salario y listo. Ellos no te deben nada más allá de tu paga y bueno, obviamente es maravilloso, como dice Ana, cuando te dan beneficios, bonos, lo que sea, cuidan al colaborador, pero ese no es el caso de la mayoría de las empresas grandes, entonces, o empresas en general, entonces es importante también cuidarse uno mismo. Por ejemplo, como yo les dije al inicio, y ahora que estabas retomando este ejemplo, yo sí siento que en ese momento en el que yo estaba comiendo al frente de la computadora, yo me estaba volviendo loca. Llegó un momento donde yo ya hasta dejé de comer. Yo dejaba la comida y todo el mundo me decía, no, pero ven a comer. Y yo escuchaba a mis compañeros cagados de risa, hablando, echando Ujú. cuento, en hora de almuerzo. Teníamos 1 hora, 60 minutos de almuerzo, se tomaban 1 hora y media. Entonces eso a mí me hervía la sangre porque era como que, o sea, tenemos 60 minutos y están haciendo 90 minutos en vez de y era Ay, como Dios. que, o sea, y ¿sabes por qué? Simplemente porque yo no me estaba tomando el tiempo para yo comer y yo también estar ahí echando cuento, a pesar de que ellos me llamaban, me decían, pero Naomi, ya, vente a comer. Y yo, no, o sea, Ujú. no están viendo todo el trabajo que tenemos. Y eso no era, o sea, eso no era culpa de ellos. Y Obvio. ellos estaban haciendo su trabajo, pero ellos estaban también tomándose su hora del almuerzo. Y pasó un momento en el que yo trabajaba enferma, no, o sea, en la casa, Mm. cuando yo estaba enferma, yo agarraba mi computadora y yo le decía a mi jefe, no te preocupes, estoy enferma, pero yo mañana me conecto desde la casa. En pijama me conectaba súper enferma, empezaba a trabajar, hasta que solo una vez mi jefe tuve un problema ya fuerte con él, porque ya él me dijo como que eso no es normal, que ya un jefe llegue y también se preocupe por ti, porque yo tuve suerte de que era un jefe que se preocupaba por la gente. Otros les da súper igual, o sea, yo ya ahí sí Ujú. hubiese caído en burnout, pero en ese momento llega mi jefe y me dice, Naomi, es suficiente. Literal me agarró, me mandó a la oficina, me dijo, es suficiente. Cada vez que te enfermas, te pones a trabajar desde la casa y ¿sabes qué provoca eso? Me dice, provoca que estés trabajando más días enferma. En vez de tomarte 1 o 2 días para descansar y luego vas a regresar a la oficina, ya no estás enferma. Un ejemplo, si estás Ujú. enferma una semana, pues estás enferma una semana, me decía él. Pero no puedes seguir cada vez que te enfermas, levantarte de la cama e ir a trabajar, aunque sea desde tu casa. Estás trabajando, estás todo el Ujú. tiempo pensando, estás hablando con gente, no le estás dando el chance a tu cuerpo de descansar. Entonces, y me acuerdo que el único día que ya fue el día que ya él sí, o sea, se enojó muchísimo conmigo fue porque me salió la prueba de COVID positiva y yo fui directo para la casa, abro la computadora, yo me estaba muriendo, o sea, yo me estaba muriendo. Yo te lo juro que me sentía súper mal, de verdad. Yo tenía frío en el cuerpo, fiebre horrible y yo vivía sola en Austria en ese momento, pues en mi propio apartamentico, toda solita, o sea, yo me autocuidaba yo y me estaba muriendo en ese momento. Abro la computadora y veo un mensaje de mi jefe avisándole a todo el equipo por Teams, Naomi no va a trabajar hoy. Ella está out of office, sick, enferma. Y yo, mi cara, mi reacción fue como, ¿qué le pasa a este? O sea, ¿cómo me va a echar a mí? Me va a decir que no voy a trabajar. Yo en ningún momento le dije que yo no voy a trabajar. Amiga, te lo juro, él no me dio el chance de decirle, cuando yo le dije, salí positiva con COVID, él sabía que yo iba a trabajar así, con COVID, enferma, con fiebre, con Ajá. todo. Entonces él no me dio chance, él ni siquiera de verdad me preguntó si quieres dormir, descansar. No, él dijo, Naomi no va a trabajar hoy, está enferma, punto. Y después me escribió, Naomi, cierra tu computadora, vete a dormir porque si no, en serio vamos a empezar a tener problemas. Esa fue la primera vez en mi vida que yo ya me asusté, yo dije, me va a despedir, o sea, y Por desde trabajar ahí, de más, eso sí sería lo... te Pero, lo pero, juro por un Dios, sí. pero, o sea, qué buen jefe. O sea, al final del día, Sí, en serio, qué buen jefe. Porque gracias a fíjate ahora, Dios.
te voy a contar mi experiencia que fue todo lo contrario. Yo el año antepasado me fisuré nervios y tendones en el pie. Y, o sea, Mm, literal, mi herida era súper grande. O sea, a mí me tuvieron que operar, o sea, me tuvieron que hacer, casi que por poquito me tienen que poner injerto. O sea, en verdad fue wow. una cuestión súper dura. Y ahí, bueno, ahí tengo la cicatriz todavía que parece como un tiburón que me mordió. Ujú, Pero em, en ese momento yo estaba trabajando en una oficina y mi jefa, o sea, cero empática. Literal, el día que le dije como que eso pasó un domingo, el lunes tenía que ujú. trabajar y fue un domingo en la noche, y le escribo y le mando una foto de mi pie y le mando una foto yo en la clínica. O sea, a mí me dieron de reposo, o sea, yo no pude manejar por un mes. Era un mes en el que yo no podía usar el carro para manejar. Y literal, la segunda semana ella me votó. O sea, yo le dije, te lo juro. O sea, yo le dije como que no, mira, No lo yo puedo creer. te lo juro. Y sabes, fue horrible porque ni siquiera me mandó una carta, no me dijo nada. Me sacó del grupo de WhatsApp. O sea, así fue como No yo lo me di puedo cuenta. creer. Imagínate, estaba yo con el pie horrible, no podía trabajar, o sea, fue un momento súper horrible. Y ella, antes de eso, ahí voy. Yo te lo juro, o sea, al principio yo llegué como súper emocionada a ese trabajo, queriendo dar también, como siempre, la milla extra, voy acá a salir Ujú, adelante, o sea, voy a ver que o sea, que voy a dar más de lo que me piden para que me reconozcan y al final, ¿qué es lo que uno quiere con esto siempre? Que o te suban de puesto, o te ujú. reconozcan, o te suban el sueldo, eso al final, o sea, nadie trabaja por amor, o sea, sí uno puede trabajar por amor al arte, pero ¿quién va a trabajar si no hay pago? Nadie, o sea, Sí, nadie, porque uno tiene que comer, o sea, por más que te guste tu trabajo, pagar uno tiene, cuentas, todo, por claro, supuesto. exacto, uno tiene muchas cosas que hacer. Y yo me acuerdo que ella llegó un momento donde empezó a atrasarse un montón con los pagos. Y nos pidió disculpas, que ella estaba pasando por una situación complicada, que esto, que lo otro. Y, sabes, como que en el momento, ok, está bien, te entendemos. Igual yo también necesitaba pagar renta, yo necesitaba hacer mercado, necesitaba hacer todo. Y al final, cuando a mí me pasó, tú no tuviste consideración conmigo. Entonces, ¿sabes? Es como que No, hay pero todo mal, o sea, ahí todo mal. ahí todo mal, pero ves, o sea, como que están las dos caras de la moneda, está genial, porque tenías un jefe que, oye, que valoraba eso, que no quería que tú, ¿qué le importaba? Es verdad, ¿no? ¿Qué le importaba el que tú tuvieras Sí, un burnout? Si al final ibas a cumplir el trabajo, pero al final del exacto. día, él entendía que él prefería una persona que estuviera ahí, pero que estuviera entregando lo que pudiera entregar, ¿verdad? De una buena manera y que fuera sostenible en el tiempo a una persona que hoy está ahí entregándote todo, 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 pero que el día de mañana no va a poder volver a trabajar porque va Y a no va a tener, poder seguir, no. exacto, una crisis. Y hay gente que le pega más duro, o sea, hay gente que le da gastritis, hay gente que literal le salen úlceras, o sea, el estrés y todo esto se somatiza, de qué pasa, pasa. Sí, y eso es terrible porque también, como dices, bueno, yo estaba pensando en que en el momento en el que esto te pasó a ti con esta jefa es como que, ¿cómo puede ser que estas cosas existan? Porque, claro, yo he tenido, como tú dices, la otra cara de la moneda en la que he tenido mucha suerte o, en verdad, no sé ni cómo llamarle, pero de que he tenido una persona o jefes que se han preocupado de verdad. Y Ujú. honestamente eso me ha llenado de mucha como, ¿verdad? Mm, Valentía para seguir queriendo trabajar duro y todo, porque eso ahí va todo ligado, me explico. Es como que te preocupas por tus colaboradores, les das reconocimiento, no necesariamente siempre tiene que ser todo el tiempo, y todos los meses bonos, 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 maravilloso sería, pero así no es la vida tampoco. Y, ujú, y se pueden ser reconocimientos de diferentes maneras, puede ser reconocimiento claro. como de decirle a alguien en privado como, mira, estás haciendo un muy buen trabajo, ¿sabes? Como que gracias Ujú. por tu trabajo. Ese es un reconocimiento. No, no Total, y toma uno lo dinero, valora. no, exacto, y uno lo valora. Entonces, al final del día, cada vez que a mí me llegaba o a mis compañeros un reconocimiento así también privado, como de, mira, están haciendo un muy buen trabajo, eso ya uno como que lo motivaba. Y la verdad Total. es que yo sí fui afortunada de tener un jefe que se preocupara por la salud de sus colaboradores, porque él era así con todos. Él era como, nosotros le decíamos que era como nuestro papá, ¿sabes? Como que nuestro papá o algo así mayor, porque como que él era como el papá de todos, todos éramos bastante jóvenes, un grupito pequeño, bonito, unido, pero él se preocupaba por todos. Él como, Naomi, Qué deja de lindo. estar comiendo esas papitas en el almuerzo, que eso no es saludable, decía. Qué Y yo, lindo, qué ay, decía, le voy a bonito. decir a tu mamá. Pero a veces era así como siempre preocupándose y por eso cuando por primera vez lo vi enojado conmigo, que no fue ni por hacer un mal trabajo, eso nunca pasó, gracias a Dios, pero la primera vez que lo vi así como de verdad enojado
fue por estar básicamente sobrepasándome con la carga de trabajo cuando yo emocionalmente y físicamente no daba más. Entonces se puede decir que tuve un mini burnout ahí en esos tiempos porque ahora que lo digo en voz alta digo, wow, o sea, estaba loca. Ahora he aprendido a balancear muchísimo mi vida y el trabajo y bueno, ahora estoy viviendo la vida loca, no mentira. Ahora no, ahora ya estoy como que más tranquila, pero gracias a Dios creo que uno aprende de las cosas así y de buenos jefes también. Entonces, Total. sí quería mencionar ya algo rapidito para empezar a tal vez cerrar, amiga, no sé qué te parece con lo de las recomendaciones de los tests y eso, pero quería decir que, bueno, que había leído también que la fatiga laboral está implicada en el 16 al 20% de casos de depresión laboral. Según la Ujú. Organización Mundial de la Salud, programas como por ejemplo Take a Break, que no sé si han escuchado, pero es un programa de Google, han mostrado como que una mejora pues significativa en el bienestar de los colaboradores, de los trabajadores, y eso la verdad es que son cosas de cosas, ¿no? De lo que hablamos de las empresas tratando de dar reconocimiento también o hacer un espacio como este de Google, de Take a Break, pueden ayudar Ujú. a mejorar en Ah, ese esto, aspecto. total. Y obviamente también antes que entremos con lo otro, quería también mencionar que hay acciones individuales que nosotros también podemos hacer, porque sí, uno espera que la empresa sea la que tenga como esta, no sé, este clima organizacional, que sea como que se preocupa por sus colaboradores, que quiere hacerlo mejor, esto y lo otro, pero bueno, lamentablemente no todos son así, entonces, ¿qué pasa? Te queda al deber de uno venir y poner esos límites. Entonces, bueno, por aquí tenía algunos y es primero aprender a decir que no. Yo sé que ese suena súper fácil, pero bueno, a mí en lo personal es algo que me cuesta un montón. Yo es algo Ujú, que he trabajado muchísimo y todavía estoy trabajando. A mí me cuesta muchísimo, muchísimo decir que no. Entonces, y sé que a mucha gente también. Entonces, bueno, aprender a decir que no. Yo lo que hago es que ahora trato de encontrar como una manera muy amable de decirle a la gente que no. O sea, como que ujú, o sea, no les digo como un no de entrada porque de verdad que con mi personalidad me cuesta muchísimo decir así como que no, sino que trato de explicar y decirles como que el por qué, ¿me entiendes? A mí eso me hace sentir como más tranquila y voy y digo el no. Ojo, sigo trabajando en eso, pero bueno, por lo menos ahí está. Hacer pausas reales, eso que hacía, por ejemplo, Nao, de no tomarte tu break en serio si tú estás trabajando, y uno lo hace un montón, eso pasa full, incluso cuando trabajas de manera remota, creo que a veces puede pasar más, ujú. porque dejas de comer, porque no, ya voy a comer, ya me voy a preparar esto, ya me voy a hacer lo otro. A mí eso, a mí que trabajo remoto, me ha ayudado muchísimo a prepararme mis comidas, o sea, ya tener mis comidas Sí. listas, porque entonces si estoy aquí en la casa, empiezo como, ay, tengo que, ay no, ¿qué me voy a comer hoy? Ay no, tengo ganitas de cocinarme esto. Y en ese Ujú, cocinarme esto pueden pasar 2 horas y entonces después me siento que no fui productiva. sí. Entonces, eso sí me ha ayudado hacer estas pausas reales de verdad. O sea, de repente, no sé, tomarme 5 minutos. Estuve como, ya tengo mucho rato sentada, tomarme 5 minutos, ir al baño, si trabajas en una oficina, Sí, respirar, no sé si puedes, si tienes la manera de salir un momento, respirar aire fresco, también creo que es una manera de ayudar. Y sí, bueno, si ya la cuestión va a otro límite, ya que está ya muy grande, terapia, o sea, ir a grupos de apoyo o tener a alguien que te ayude, pues a manejar esta situación, porque muchas veces el burnout viene de nosotros no poner los límites. De, ¿sabes? De sí. querer, mira, puedes hacer esto, sí, dale, ay, puedes acá, sí, ok, ah, sí, 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 y Ujú. no, Y ¿sabes? tal Es vez como, estás full cargado de trabajo, o sea, exactamente, exactamente. sí. De hecho que yo hice un test de personalidad para una empresa y salió que mi personalidad era como, sí, obviamente muy outgoing, todo eso de muy, ¿verdad? Extrovertida aquí y allá, sociable con los compañeros de trabajo, toda la parte de trabajo en equipo, todo me salió como check, check, check. Y después dice, pero esta personalidad está propensa a tener un burnout más fácil que otras personas. Y yo así, y yo no puede ser. Y me salió de Wow. verdad, me salió que cuando yo leí eso se me vino todo abajo porque yo dije, uy, no, o sea, ahora van a pensar que, ¿verdad? Que, pero es por lo que les contaba del trabajo de no saber a veces soltar y también como tomarse, como dicen Ana, los breaks, cosas tan sencillas como empezar a uno cuidarse uno mismo y decir, no, mira, o sea, este es mi momento de break. O sea, bueno, habrán ocasiones en las que uno puede mover algo, un toquecito, pero no saltárselo, no saltárselo, Exacto, definitivamente. exacto.
Sí, ahí viene súper bueno lo que ibas a decir, Nao, de los test. Los decimos de Sí, una vez, ¿qué pueden sí, hacer? sí, sí, sí. Bueno, ya para cerrar, porque también el tema estaba muy interesante y se nos fue un poquito ya Sí. de la hora, pero queríamos nada más recomendarles, si, como dice Ana, conocen a una persona o inclusive ustedes mismos sienten que podrían estar pasando por un burnout silencioso o el quiet quitting. En este momento vimos que habían unos tests de burnout en psicología clínica o los hacen en psicología clínica o también en recursos humanos por lo general. Y bueno, yo les voy a decir el número uno que es como uno de los más conocidos, que es el MBI. Perdónenme si no lo voy a pronunciar bien porque no sé, pero es más like Burnout Inventory. Parece que es el test como más usado en el mundo y evalúa tres dimensiones del burnout. El agotamiento emocional, que es sentirse como drenado básicamente de energía, la despersonalización, que es tratar el trabajo o a las personas con frialdad o distancia, y Lo que hablábamos. sí, lo que hablábamos, Ujú. y el último que sería baja realización personal, que es sentirse como poco efectivo o sin logros. Entonces, amiga, Qué no sé si te fuerte. gustaría decir los otros dos que estuvimos investigando. Sí, está también el de Copenhagen Burnout Inventory. Este es más moderno y es gratuito, entonces no sé, de repente se los dejamos por acá abajito para que después lo puedan buscar ustedes Ujú. y lo intenten. Y divide el burnout en tres áreas, en la parte personal, laboral y relaciones con los clientes. Y es muy usado en entornos de salud y educación. Ese está muy bueno porque incluso estuvimos viendo que la parte, los ambientes laborales de, sobre todo la parte de salud, son de los más cargados y donde puede existir más burnout. Y eso obviamente lo vimos antes y después de pandemia. Sí. Em, también está el Oldenburg, que también me perdonan si no lo pronuncio bien, Oldenburg Burnout Inventory, que evalúa agotamientos y distanciamientos del trabajo y se enfoca en cómo las personas perciben su cansancio y en qué medida se desconecta de sus responsabilidades. Y este me parece que está genial porque como decíamos, muchas veces no nos damos cuenta, pero entonces después nos empezamos a desconectar, ya no estamos tan interesados en hacer lo que queremos hacer, nos desmotivamos, ya no estamos conectados con esas responsabilidades que antes teníamos, ahora nos parecen como una cosa horrible. Entonces, bueno, está chévere, está súper interesante. Yo les juro, le decía a Nao que yo cuando terminé, bueno, de hacer mi investigación para el capítulo de hoy, de una vez le dije a ChatGPT que me hiciera un test para ver si yo tenía cansancio o burnout. No les voy a dar la respuesta, pero no fue muy buena. Sí, no, total. Y es que, bueno, al final uno no sabe si uno lo tiene o no, como decíamos, si les interesa, bueno, ahí les dejaremos también por lo menos uno o dos links para que puedan hacerlo. Y creo que para cerrar, sí nos gustaría como decirles que este agotamiento, ¿verdad? Colectivo, que todos tal vez, ¿verdad? O bueno, este agotamiento en general colectivo que podríamos todos tener o algunos, es real. Es real y bueno, también lo es, ¿verdad? Nuestra capacidad de reconocerlo y de cambiarlo. Así que no se olviden de eso. Sí, exacto. Y que no, esto no es como un síntoma de debilidad ni nada por el estilo, es algo más bien que pasa y realmente siento que es tu cuerpo, ya cuando empiezas a somatizar, tu cuerpo, como bien decíamos, tu cuerpo te avisa. Y es que Sí. este cuerpo como tratando de decirte, hey, mira aquí, necesito un descanso, por favor, bájale dos, tengo que agarrar fuerzas, tengo que descansar. Entonces hay que ponerle un ojito como a todas esas cositas que de repente no estamos como siendo muy conscientes de que las estamos viviendo, porque vivimos por, o sea, el día, la verdad es que el día se nos pasa, hay tantas cosas que hacer, es entendible que Muy de repente rápido. no nos... Todo, exacto. Mira, ya hoy, bueno, no sé, yo siento que este año va volando, o sea, hace poquito yo Sí. sentía que estaba dando feliz año y ya ahorita casi que otra vez volvemos a Navidad. Entonces sí, obviamente es entendible que la vida pasa y no, a veces no somos muy conscientes, pero tomarnos un tiempito para evaluarnos, ¿verdad? Y ver cómo nos estamos sintiendo, estamos descansando bien, estoy irritable, tengo cambios de humor, cómo vamos, ¿verdad? Y al final del día eso obviamente va a ser un antes y un después si tenemos en consideración estas cositas que hablamos hoy que estuvieron muy buenas e interesantes. Sí, así es. No, fue de verdad un episodio súper bueno. Me encantó hablar sobre esto. Es un tema diferente a todos los que hemos ido trayendo últimamente
Y nada, o sea, en verdad agradecerles por estar acá un episodio más, un miércoles más. Esperamos que les haya gustado. De mi parte, pues ya despedirme y decirles que gracias por todo el apoyo siempre. Sí, y recuerden suscribirse, darle like y recomendarnos. Si sabes que este episodio puede serle de utilidad para otra persona que tú conoces, compárteselo, que va a estar súper agradecido y nosotras también. Así que bueno, bye. Chao, nos vemos el próximo miércoles.